comunión con Dios, y en aquellos que procuran conducirse así, siempre encuentran y encontrarán obstáculos. En este mensaje compartiré contigo 5 cosas que siempre tratarán de no dejarte orar. 5 cosas que debes conocer y que tú mismo con la ayuda del Señor puedes y debes vencer. Lo primero que tratará de no dejarte orar lo conoceremos leyendo en Mateo capítulo 26, versículos 40 al 41. Dicen: Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Las debilidades de nuestra carne tratarán de impedir que nos demos a la oración. La carne, nuestro viejo hombre, nunca van a querer orar, pero nuestro espíritu sí. El mandamiento del Señor aquí para los discípulos fue: quedaos aquí y velad conmigo. El Señor esperaba que al menos los discípulos que le acompañaban fueran sostén y compañía en la hora de angustia que él vivía. Luego del Señor haber orado, regresó y los halló durmiendo. Ellos necesitaban también velar y orar por su propio bien para que no entren en tentación. Pero viendo el Señor lo que pasó, aprovechó y nos dejó una revelación aquí que dice: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La tensión o el antagonismo entre los dos elementos, el espíritu y la carne, aquí se refiere a la tensión entre el buen propósito de agradar a Dios por un lado y por el otro, la debilidad física o falta de voluntad para realizarla. Gálatas capítulo 5, versículo 17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero quiero que también estés atento a lo que ahora te diré. Velar y orar son imperativos en tiempo presente, que denotan acción continua. Esto hace que el que vele y ore de manera continua descubrirá que aun cuando la carne es débil, el espíritu y la voluntad se imponen con fuerza. Aunque la carne es débil, hay un espíritu siempre dispuesto y nuestra necesidad por la oración se debe imponer. Además, aunque la carne sea débil, Romanos capítulo 8 versículo 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto significa que por el poder de Cristo somos liberados de toda condenación y poder de nuestra naturaleza caída o del viejo hombre para hoy poder tener el poder para hacer lo que debemos hacer en Dios. Es cierto, muchas veces el sueño y el cansancio son fuertes oponentes a nuestro deseo de orar, pero la mejor manera de superar las tentaciones es velando y orando. Lo segundo que no nos deja orar es el desánimo espiritual. La primera parte de Salmos 31, versículo 22 dice: decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos. El desánimo frente a las cosas espirituales puede aparecer en nosotros por diferentes razones, pero debemos tener gran cuidado cuando perdemos el ánimo hacia la oración, pues puede suceder que pase y pase el tiempo y no ores por lo desanimado que estás, y esto en vez de ayudarte, empeorará tu situación, pues una de las cosas que debemos hacer bajo cualquier situación es orar. El desánimo hace que perdamos la motivación, y si no hay motivación, no encontramos razón de ser alguna en las cosas. Pero orar a Dios siempre será algo que tenga razón de ser en sí mismo. Desanimados o animados, el Padre Celestial siempre nos recibirá. Con fuerzas o sin ellas, el Señor siempre nos acogerá. Ten en cuenta que el desánimo aparecerá más de una vez en tu vida, pero esfuérzate y sigue orando, aunque cansado y desanimado estés. Primer libro de Crónicas capítulo 22 versículo 19 dice: poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios. Y Salmos 31 versículo 24 dice: esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová,
y tome aliento vuestro corazón. Lo tercero que no te deja orar es desconocer la importancia de la oración. No nos deja orar, no considerar la oración como algo esencial, como poderosa, como el medio que tenemos para hablar con Dios. No nos deja orar, no considerar que por medio de la oración se halla descanso, puertas se abren, tocamos a Dios, la fe se aumenta, cadenas se rompen, se alcanza libertad, los enfermos son sanos, nos hacemos fuertes y muchas otras cosas más. La Biblia misma nos enseña acerca de la importancia y lo que puede hacer Dios en respuesta a la oración. En Santiago capítulo 5, versículos 13 al 16, Dios nos deja saber, primero, que la oración puede ayudar al afligido. Segundo, que si alguno está enfermo, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Tercero, que debemos orar los unos por los otros para ser sanados. Y cuarto, que la oración eficaz del justo puede mucho. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 5 dice que los alimentos son santificados por la palabra de Dios y por la oración. En Filipenses capítulo 1 versículo 19, el apóstol Pablo nos deja ver su fe al creer que por la oración él podría quedar en libertad de la cárcel. Marcos capítulo 11 versículo 17 nos deja ver el celo del Señor Jesucristo porque su casa siempre fuera llamada casa de oración para todas las naciones. Lo cuarto que no te deja orar es no apartar tiempo para hacerlo. Vivimos en medio de una sociedad agitada. Todos tenemos ocupaciones, compromisos, horarios por cumplir, deberes que asumir, familias que atender, trabajos que realizar, pero nada de esto debe desplazar el tiempo que tenemos que dedicar a la oración. No lograrás orar si no fijas una hora específica para hacerlo. No lograrás orar si no dispones de un momento para hacerlo sin interrupciones y sin distracciones. Ora antes de ocuparte u ora al desocuparte, pero define un tiempo para la oración. No debemos dejar esto tan importante como algo al final de la lista, como aquello que está allí por si queda algún espacio en la agenda. Por el contrario, al hacer nuestra agenda, la oración debe ser lo primero en lo agendado. Fija un tiempo, establece una hora, determina el momento para tener un devocional. Sé serio en ello, sé responsable, comprométete, ponte una cita con Dios y cúmplela. Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y lo quinto y último que no te deja orar es anticiparte a dar por hecho que Dios no te escuchará o responderá. Muchos decimos: ¿para qué oro si Dios a mí no me escucha? Otros dicen: ¿para qué oro si Dios no me responde? Pensar así te mantendrá estático sin orar y sin velar. Santiago capítulo 1 versículo 6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Te quiero preguntar, ¿qué es aquello que te hace pensar que Dios no te escuchará o responderá? ¿Acaso te acercas a Él confiando en tus méritos? ¿Acaso piensas que no le importas a Dios? ¿Acaso piensas que tu oración es débil e incorrecta? ¿Acaso crees que Dios se tarda y prefieres resolverlo tú mismo? Algunos también dicen: es que hay algunas cosas en mi vida que hacen que Dios no me escuche o responda. Déjame decirte, tal vez sea cierto, pero debes entender que nada se resuelve lejos de Dios. Si eres un creyente verdadero, Dios te ha revestido de Jesucristo para que te acerques a Él. Importamos para Dios. No existe oración hecha con el corazón y sinceridad que Dios no escuche y responda si te es conveniente a ti lo que pides y es de acuerdo con su voluntad. Ahora que conoces lo que puede que no te deje orar, haz algo al respecto.
ya que lo que más importa como práctica en tu vida y en mi vida es orar. Dios te bendiga grandemente. Si este mensaje ha sido de edificación para tu vida, te invito a que lo compartas. Suscríbete al canal, síguenos en nuestras redes sociales y no olvides dejar tu comentario.